¿Cómo están niños y niñas del quinto grado? Hoy día estamos llegando ya al día viernes 4 de septiembre. Hemos terminado muy rápido, me parece, la semana. Para trabajar el área de personal social y la actividad, proponemos alternativas para prevenir desastres naturales en la parte 1. El propósito de hoy día es explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Vamos a empezar. Vas a leer la siguiente noticia. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Vas a leerla junto conmigo. Las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Mira, aquí hay algunas imágenes de esa noticia. El huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la quebrada del Diablo a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesquero y terrestre. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Pero que tú debes hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Y sobre todo, aquí hay una palabra que se repite sobre lo que es huaico y aluvión, ¿no? Mira, huaico, aluvión. Vamos a verlo durante esta sesión. Bien, en base a esta noticia fue extraído de Huaicos inundan calles y viviendas Tacna tras activación de quebrada el 21 de febrero de 2020, RPP Noticias, o sea, de este año, y en febrero de 2020. ¿Por qué será que sucedió esto? Bien, mira, aquí está la imagen más grande. Mira la furia de la naturaleza, ¿no? Gente que fue muy afectada con sus carros, con sus vehículos, ¿no? Sus viviendas, las empresas, los locales públicos y privados. Mira, las calles, las avenidas, es todo un caos, ¿no? Lo cual pues nos hace pensar en qué es lo que está pasando y cómo podemos prevenir todos estos fenómenos. Bien, vamos a responder luego las preguntas acerca de lo que estás observando en las imágenes. Como tú vas a tener la ficha, vas a leerlo y vas a poder entender qué es lo que sucede. A ver, ¿qué observas en las imágenes? ¿Qué elementos naturales observas? ¿Sabes lo que son elementos naturales? ¿Qué elementos sociales observas? ¿Qué son elementos sociales? ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué estación del año ocurrió? Recuerda que fue en febrero. ¿En qué estación estábamos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál fue el lugar en que ocurrió? ¿Y por qué se produjo este fenómeno? Bien, esas preguntas paralelo a la observación que tú vas a hacer acerca de esta noticia y de esas imágenes. Bien, vas a recordar algo importante, mira, querido niño y niña. Aquí hay algo que tú debes saber sobre los elementos naturales. Ahí menciona en la pregunta, ¿qué serán los elementos naturales?
Mira, precisamente son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidos por el ser humano. ¿Cuáles serán esos fenómenos o cuáles serán esos elementos naturales? Mira, ¿qué observas aquí? Agua, la arena, el cielo, el aire que está movilizando a estas nubes, ¿cierto? Ahí tienes algunos elementos naturales. Hay otro, mira, ¿qué es esto? Es una rosa, es una flor que está en la naturaleza, por lo tanto es un elemento natural. ¿Qué es esto? Un avecilla, ¿no? Es un colibrí. Todas las aves son elementos de la naturaleza, son elementos naturales. Y mira acá, puedes observar un paisaje mucho más grande. ¿Qué ves? El agua, ves los pastos, los árboles, este nevado que es un cerro, podríamos decir, o la cordillera, porque hay varios cerros, las nubes, ¿no? Lo que hay en ello, las piedras, todo lo que no tiene vida y que se ha dado de manera natural, ellos son los elementos naturales y que no ha sido producido por el ser humano. Entonces ya tienes ahí una idea de lo que son elementos naturales. ¿Y qué serán los elementos sociales? Pues aquellos construidos o modificados por el ser humano. ¿Cuáles serán estos? Por ejemplo, el ser humano mismo, la vivienda que ellos hacen, sus corralitos que ellos hacen, ¿no? Mira, esos son ya elementos construidos dentro del paisaje natural. Sus chakras, ¿no? Esos ya son elementos sociales. La misma familia es un elemento social. Mira, los edificios, los medios de transporte, las pistas, las veredas, todo lo que tú ves que ya tiene la mano del hombre en esa construcción, en esa fabricación, entonces ya es un elemento social. Bien, ahora tienes una idea de lo que es elemento. Esto también ha sido parte recopilado del Ministerio de Educación del Perú de Rutas de Aprendizaje Sesión 6. Es una información válida, ¿no? Solamente se le ha agregado algunas imágenes para que lo puedas comprender mejor. Bien, vas a observar lo siguiente. Observa con detenimiento. Mira, ¿qué es lo que observa? Que baja una corriente de agua y lodo arrasando con todo. Es un huayco. Huayco, aquí está escrito mal. Huayco de Sahuayaco. Esto fue en Cusco. Pobladores registran momentos precisos de aluvión del río Salcantay en el distrito de Santa Teresa. Desde arriba lo han podido ver, pero esto fue una noticia que sucedió en febrero de este año, en que ese huayco arrasó con todo un pueblo entero, ¿no? Y dejó bastante damnificado, más de 1.500 damnificados y el 80% de viviendas de Sahuayacu afectadas. Entonces, mira, es terrible saber una noticia así porque muchas familias quedaron afectadas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? Esas preguntas tú las vas a responder en tu cuaderno. Pero a ver, tú vas a dar tus propias ideas. Para responder estas preguntas, te invitamos a leer el texto. Tú vas a tener a la mano el recurso que te vamos a enviar y te va a servir para que tú respondas las preguntas, pero aquí te vamos a dar algunas ideas de ese texto. Vamos a darte a conocer. Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. O sea, las personas podemos ser vulnerables ante distintas situaciones. Por ejemplo, somos vulnerables al COVID, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, hipertensión, diabetes, problemas del corazón, cáncer, ¿no? Son vulnerables porque están en más peligro que otras, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Mira, y también se habló de la palabra aluvión.
Mira el aluvión lo que es. Es un desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. O sea, esto es más grande el aluvión, ¿no? Mientras que el huaico, mira, que lo escriben con Y o I latina, las dos son válidas, pero la palabra huaico es un término peruano de origen quechua que significa quebrada. Ya, este es un tipo de aluvión de baja magnitud, o sea, es de menos intensidad, que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvias. Entonces, es lo mismo, un poco, el aluvión es más intenso, ¿no? Es más grande. Bien, esto también, ¿qué es la vulnerabilidad? Es el grado de exposición y fragilidad de los seres humanos frente a un peligro artificial o natural. Un incendio, por ejemplo, que alguien por ahí dejó prendida una vela y se encendió la casa. Eso es un peligro artificial. Y si es que es vulnerable, ¿quién? Los que viven en una vivienda de repente de caña, ¿no? De adobe, que está dividido con plásticos, es vulnerable la condición, su condición social, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es la vulnerabilidad? El grado de exposición y fragilidad de los seres humanos frente a un peligro artificial o natural. Los terremotos, por ejemplo, es un peligro natural. Bien, los factores por las que se puede ser vulnerable. Vamos a ver cuáles serán esos factores. Eso tú lo vas a encontrar en la ficha, pero aquí estamos sacando como una síntesis de ello. La exposición. ¿Será la exposición que nosotros hacemos en clase? ¿La exposición? No, la exposición. Mira, observa esto. ¿Qué observas aquí? Mira las viviendas, cómo están construidas y dónde están construidas. ¿Qué es eso? Son las decisiones de los seres humanos de construir sus viviendas en zonas de peligro. Imagínate construir aquí, ¿no? En donde cualquier huaico, cualquier derrumbe, cualquier terremoto te trae abajo todo. O sea, pero ¿por qué? Por decisión, porque nadie dijo ahí hazlo tu vivienda, sino es una decisión de la persona de construir ahí su vivienda. Entonces eso se llama la exposición, el exponerse, ¿no? ¿Qué más? La fragilidad. ¿Qué será la fragilidad? Mira, observa. ¿Qué observa? Es una vivienda de adobe, a veces porque no hay pues los recursos para hacerla. ¿Qué será la fragilidad? Son las condiciones de desventaja o debilidad de los seres humanos. Desventaja o debilidad de los seres humanos y sus medios de vida frente a un peligro. O sea, por las condiciones de vida, a veces no es posible hacer una vivienda pues decorosa. Por lo tanto, eso es ser frágil y eso le permite ser vulnerable. El exponerse también le permite ser vulnerable. Entonces, a veces hay cosas que sí se pueden evitar. Por ejemplo, esto, no podemos exponernos. Ahora con el COVID sabemos que no podemos salir a la calle sin mascarilla. Si tú sales así, te estás exponiendo, estás siendo vulnerable. Entonces, es importante que entiendas, comprendas esto. Después de leer, reflexiona y responde estas preguntas. Mira, ¿qué son los huaicos y por qué ocurren? Aquí está. ¿No? ¿Qué serán? Vas a leer tu ficha también. ¿Y por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? ¿Tendrá que ser así siempre o es que se puede evitar? ¿Por qué se vuelve vulnerable? Observa la siguiente infografía. Mira esta infografía. Esta es una infografía de la quebrada del Diablo que es de Tacna, que cruza Tacna, dice. Ya, entonces mira, observa aquí toda esta parte ploma, todo esto es un mapa de la ciudad de Tacna, ¿no? Pero esta franja de color diferente, mira, es por donde pasó un huaico y arrasó con todo. ¿Por qué será? Mira, ¿qué dice? Quebrada del Diablo. Es una quebrada, pues. Como es una quebrada y después tú vas a darte cuenta
Dice, el retornó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. En el 1 dice, las lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. O sea, como está movido el suelo, todo eso baja con agua, con lodo, tierra, piedras y se convierte en un huaico, ¿no? Y entonces retoma todo su cauce que tenía como que ha sido un río, y eso, bueno, va a ser el problema pues para todos los que construyeron sus viviendas en ese lugar. Aquí está el mirador del Quintiorco, la Florida, la Rotonda, Mercado Grau, todo estos son lugares que fueron arrasados. Terminal terrestre, ¿ya? Y todo este se llama el cono de riesgo. O sea, es como un cono, ¿ves? ¿Te das cuenta? Como un embudo. El cono de riesgo. Mira, cuando sucedió a las 7 p.m. del viernes, hubieron 3 muertos, 23 heridos, pero mira cuántas familias afectadas. 1945 familias. ¿Te das cuenta? Una familia, ¿cuántas personas puede tener como mínimo? 3 y como máximo a veces 6, 7. Pero son 1945 familias y cada familia tiene muchos integrantes a veces. ¿Por qué? Por esta situación de hacer las viviendas en estas zonas. Esta es la misma imagen. La ciudad de Tacna se construyó en el cauce de un río, mira lo que dice, que estuvo seco más de 100 años aproximadamente. Sin embargo, este río volvió a su cauce por las intensas lluvias y arrasó las viviendas que estaban construidas allí, tal como se muestra en la zona sombreada de la imagen. Y vas a responder luego la pregunta. ¿Te das cuenta? O sea, esto fue un cauce, pero ¿cuándo fue? Hace más de 100 años. O sea, así, esos lugares ya no se tienen que tomar para viviendas porque de alguna manera van a retomar su recorrido, las aguas, ¿no? ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre y por qué? Ya, lo tienes que responder en tu cabeza. Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas. ¿Por qué? No te estás dando cuenta. Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río se exponen a ser afectadas. ¿Por qué? Las que están lejos por acá estarán afectadas y las que están aquí o cerquita, eso es lo que tú tienes que responder. El producto que vas a presentar vas a pensar en tu barrio o en tu comunidad, ¿ya? Vas a pensar y vas a responder a estas preguntas. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿Cuál fue el fenómeno natural? Te vas a acordar lo que sucedió en algunos años. ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas de tu barrio o comunidad? Y sé qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural. Algunos tuvieron pérdidas de viviendas. ¿Y por qué fue que se les cayó sus casitas? ¿No? ¿Y por qué algunos fueron afectados y otros no? ¿Por qué? ¿Qué hizo que fueran vulnerables? Y teniendo en cuenta lo anterior, responde estas preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Eso es importante que tú lo vayas respondiendo y eso es lo que me vas a enviar. Y con tu familia vas a reunirte y vas a comentarles sobre los huaicos y por qué los seres humanos nos volvemos vulnerables ante ellos. No solamente ante los huaicos, ¿no? Sino ante las lluvias intensas, por ejemplo, que pasamos en Lambayeque, en la zona norte, ¿no? Y si tú hiciste entonces tu tarea, tu producto final, has logrado la meta de hoy, te felicito, bien hecho. Aplausos para ti, muchísimas gracias. Hasta el día lunes, Dios mediante. Gracias, chao hijo, hija.